de Luis Monge. Luis Monge es profesor universitario, pianista, compositor y forma parte del equipo de profesores de piano que, en un trabajo conjunto entre la Escuela de Música de la UNA y el Instituto Superior de Artes, han desarrollado el programa de formación pianística de Costa Rica más reconocido internacionalmente. Quisiera que le brindemos un aplauso a don Luis Monge. Muchas gracias. Creo que un poquito menos de bajo. 1, 2, 3. Muchas gracias a Humberto. Muchas gracias a los organizadores, a ustedes que están aquí. Es un espacio de reflexión, de intercambio, de exposición muy importante. No damos por sentada la invitación, nos parece que es verdaderamente honroso que podamos exponer ante ustedes lo que se viene trabajando en el campo que ya Humberto les anunció, es en el campo de la formación musical, específicamente la formación instrumental, con niños desde los 4 años, a veces hasta los 3, hasta adolescentes y jóvenes universitarios que hoy integran o componen un programa conjunto de formación pianística de carrera que tiene 2 alas o 2 partes, 2 estructuras. Una es la Escuela de Música de la Universidad Nacional y la otra parte es el Instituto Superior de Artes, que se enfoca, se concentra en la formación pianística, aunque también se da formación teórica de la música, entrenamiento auditivo, analítico y afines relacionados pues con el desarrollo de las capacidades musicales. No podría saltarme una breve cápsula histórica para que entiendan lo que ustedes como una muestra van a escuchar y algunas reflexiones que yo voy a hacer. No puedo saltarme un poco una cápsula histórica. ¿Por qué es que esto existe o cómo surge? Hace muchos años, a mediados de los 90s, simplemente se dio el encuentro entre 2 o 3 personas. Yo fui una de esas, con una reflexión muy importante respecto a preocuparse porque la formación pianística es el área disciplinaria específica mía y de uno y otro colega con el que hace unos 16, 17 años iniciamos unas conversaciones. La preocupación de que en esta área nosotros pudiéramos tener un verdadero nivel internacional, un nivel de exposición que lograra proyectar la formación musical instrumental de Costa Rica, en el caso pianístico, a los circuitos internacionales, a los niveles académicos que se esperan hoy en día generalmente en esta carrera para que puedan tener oportunidades reales. Por lo tanto, hago la salvedad de que este es un programa específico. Nosotros, por ser la Universidad Nacional, obviamente estudios superiores, ofrecer la carrera en varias áreas, entre ellas instrumento y entre los instrumentos piano, y haberse creado una estructura académica como lo es el Instituto Superior de Artes para poder dar cabida o integrar a niños y adolescentes. Entonces estamos hablando de un programa que va dirigido a que estas personas tengan una verdadera plataforma para hacer carrera profesional, lo cual yo sé y entiendo que no siempre es el caso de la formación artística, no tiene por qué tampoco ser el único objetivo.
pero nosotros estamos obviamente concentrados en eso. Nosotros sí, en este programa, desde que están muy pequeños y entran al Instituto Superior de Artes, que está unido, está en alianza con el programa preuniversitario de formación musical de la Escuela de Música, nosotros en este caso específico sí, nuestra orientación, y esas fueron nuestras reflexiones allá hace unos 17 años, de cómo abrir ese espacio y crear el sistema y la metodología o aplicarlo aquí para poder tener esos altos niveles de rendimiento que le permiten a un niño, un adolescente, para nuestra disciplina, en el caso del piano, tener verdaderas opciones de carrera profesional, como pianistas solistas, acompañantes, ejecutantes, improvisadores también. Entonces, esto nació hace unos 17 años. Primero hicimos un plan piloto dentro del programa preuniversitario de la Escuela de Música y posteriormente se hizo indispensable, no era optativo, se hizo indispensable tener un espacio académico paralelo para que nosotros pudiéramos atender a niños y adolescentes, dado que el sistema universitario no nos permitía, por todas las implicaciones que muchos de ustedes saben, donde hay obstáculos tanto presupuestarios como administrativos, incluso hasta curriculares, a veces para que profesores universitarios atendamos a niños con este grado de concentración, o a niños o adolescentes. Entonces se creó hace 12 años, más o menos, el Instituto Superior de Artes, como una institución sin fines de lucro, abocada, concentrada en la formación pianística intensiva. Los niños que nosotros y adolescentes tenemos en este programa, que insisto, es en alianza con la Escuela de Música de la Universidad Nacional, porque tenemos el programa de formación pianística intensiva en combinación con la formación que se ofrece en el Instituto Superior de Artes. Era necesario para poder entonces abarcar esos espacios que la institución universitaria no nos permitía. Entonces, vamos a escuchar, yo quiero exponer también otras reflexiones, pero para que sea más agradable, vamos a escuchar primero dos niños, ellos son hermanos gemelos. Ahora vamos a escucharlos primero, después se puede comentar al final, tocando dos pequeñas obras de Igor Stravinsky, un compositor ruso, y son versiones a 4 manos de dos piezas pequeñas. Una se llama Balalaika y la otra es El Galope. Entonces vamos a recibir a los gemelos Castillo para que ustedes escuchen el resultado de esta formación.
Vamos entonces también a escuchar. Tenemos alrededor de 36 estudiantes en edad preuniversitaria, niños y adolescentes, y en este momento tenemos unos 27 pianistas en edad universitaria. Fluctúa a veces, algunos cuando ya se gradúan, cuando se ingresan, pero hablamos que entre unos 24 a 27 en edad universitaria. Vamos a escuchar, dado que por las connotaciones del programa que este congreso establece, no es un espacio como para extenderse mucho, entonces la coordinación que se estableció entre un servidor y Humberto Manabasi y el resto de los organizadores es que tuviéramos la oportunidad de escuchar dos ejemplos. Vamos a escuchar ahora a Mariana Sáenz, que tiene 13 años, ella lleva tiempo, igual que ellos ya tienen experiencia internacional, han estado en París, en Moscú, en Nueva York. Mariana ha ganado premios, ellos también han ganado reconocimientos, pero esto no lo hacemos por el orgullo trivial simplemente de que haya una especie de ensalzamiento personal, sino porque una de las características en una carrera artística, escénica, cualquiera, pero digamos en el caso de nuestras disciplinas que manejamos nosotros, las artes escénicas, tiene que ir acompañado siempre de exposición escénica desde los momentos más tempranos. La carrera no se hace cuando se tiene el título o un papel, la carrera tiene que hacerse desde que se inicia. Y eso es válido, yo sé que para otras artes, pero en artes escénicas es indispensable. No puede empezar una actividad escénica, o es muy imprudente propiciarla cuando ya un joven tiene un título. Eso tiene que iniciar desde que estamos muy pequeños, y eso es lo que hacemos en esta carrera, que ahora les explico cómo funciona un poco ya desde el punto de vista pedagógico, metodológico. Vamos a escuchar entonces a Mariana Sáenz, que va a tocar de Franz Liszt, compositor húngaro del periodo romántico, uno de los famosos nocturnos. Hay uno muy famoso que se llama Sueño de Amor, pero ella no va a tocar ese, ella va a tocar el número 1, Mariana Sáenz.
Muchas gracias. Sería también igualmente provechoso e interesante escuchar tal vez algunos de los pianistas ya más grandes, universitarios, pero hemos estimado que estos ejemplos serán muy ilustrativos del trabajo que estamos haciendo. Voy a hacer una muy breve reflexión, o más bien explicación de cómo funciona el programa. Primero hay una filosofía, tiene que haber una ideología, un acercamiento ideológico muy contundente en nosotros, y una filosofía. Y esta, que fue la que grabamos hace unos 17 años, mi colega Alexander, que vino de Rusia hace más de 17 años, pero iniciamos conversaciones en ese tiempo. Es una filosofía en donde realmente nunca estimamos que un niño o un joven es un mal estudiante o es incapaz. Hemos sido radicales desde el principio en pensar, y así había sido mi planteamiento, y encontré sintonía en la de otros colegas, iniciando con Alexander, porque nos hemos unido, ahora somos 6 profesores que trabajamos de manera colegiada con los estudiantes. Y ese planteamiento donde yo sentí o se estableció esa sintonía es precisamente de manera así un poco radical, digamos, de que si algo no funciona del todo con un estudiante, definitivamente tenemos que revisar nosotros, los profesores, los tutores, la metodología o la conducción del proceso. Siempre hemos aceptado, desde luego, con altos niveles de exigencia, a veces hasta con presión temperada. Algunos dicen que a veces no tan temperada, pero produce ciertos efectos cuando es con humanismo. Hemos estimado que todo niño que empieza es absolutamente capaz. Todos tenemos ese potencial, y si bien se establecen, como quien dice, ciertas reglas de juego para iniciar el proceso, siempre partimos de esa premisa: el estudiante tiene las capacidades, tiene el potencial para desarrollarse. El otro planteamiento de filosofía es absoluta excelencia. Nunca pensar en menos que la excelencia. Por ningún tipo de motivo pensamos que podamos decir que alguien es pobrecito o pobrecita, y que entonces vamos a tratar de simple y sencillamente rebajar las expectativas y los niveles. Lo que hacemos es, desde luego, los educadores lo sabemos bien, ajustar o adaptar. Por eso, en la formación que atañe en mi especialidad, y algunos tal vez aquí, cuando se trata de formación instrumental, es individual. Si bien se hacen también clases maestras o a veces algún taller, la formación de instrumento es 1 a 1. Y de esa manera, además, no solo porque es la más efectiva, y por naturaleza de nuestra disciplina es la mejor, sino también porque así nos permite hacer esos ajustes o esas adaptaciones, en donde no todos van a recibir exactamente el mismo cronograma, o se les va a imponer el mismo cronograma de trabajo. Se ajusta a ciertas condiciones particulares, pero nunca bajamos las expectativas de la excelencia. Siempre es hacia el mismo objetivo, el mismo panorama de alto rendimiento. Aprender obras como las que ustedes acaban de escuchar, tocando a Mariana de memoria, con un grado ya de comunicación escénica, o inclusive niños tan pequeños, lleva mucho trabajo. Es mucho más que solo pulsar las teclas. Se necesita solidez, aplomo, se necesita un montón de factores que son mecánicos, psicológicos. El trabajo que nosotros hacemos, pasando ahora ya de esos breves enunciados que mencionaban sobre la filosofía, en la parte metodológica, lo que nosotros hacemos
tiene como primordial ingrediente por el cual estamos convencidos que tenemos éxito, es porque hacemos algo que nos cuesta mucho hacer en Costa Rica. Yo pienso así, es mi experiencia, y nos cuesta mucho en la región, y creo que hasta en América Latina, es trabajar verdaderamente juntos. Nosotros trabajamos absolutamente de forma colegiada. Los 5 o 6 profesores ya en este momento trabajamos con todos los estudiantes. Alguien podría decir, bueno, pero entonces eso es una especie de mejenga donde todo el mundo patea la bola para cualquier lado. No. Existe un planteamiento clarísimo de seguimiento en donde los 6 obviamente no estamos simultáneamente trabajando con ellos en los mismos periodos, vamos turnando. Y en algunos momentos, cuando se requiere un empuje muy fuerte para un repertorio muy amplio, o porque el niño o el joven reacciona y le están dando todavía más resultados, a veces trabajamos hasta 4 profesores semanalmente con ellos. Esto, por eso les he explicado lo anterior, sería imposible si fuera con el programa y el presupuesto y el encuadre que nos ofrece la Universidad Nacional. Por eso se necesita el instituto, porque entonces trabajamos llenando toda esa franja que es necesario llenar en el caso de la música. Ese es el ingrediente principal, el trabajo colegiado. El que los profesores iniciamos 3, hoy somos 6, ya probablemente podríamos decir que casi 7, que trabajamos con parte de la carga académica en la universidad para los universitarios, pero con parte de nuestra carga académica en el instituto, es decir, atendiendo a niños y adolescentes que no pueden estar obviamente en la carrera universitaria, pero que tienen que empezar de esta manera, como lo están haciendo. Y el otro ingrediente que yo podría destacar, que me gustaría que quedara no solo en el aire, sino tal vez entre las manos y las reflexiones de ustedes, es que existe una sistematización de todo el proceso, de tal manera que ninguno de los niños queda, por así decirlo, en un espacio vacío en ningún momento respecto a el seguimiento de tareas, grabaciones, presentaciones, ensayos. Y cuando hablamos de ensayos, grabaciones, tareas, son muy minuciosamente programadas y exigidas. Y aquí también quiero decir que gran parte del éxito del programa, incluso con los universitarios, es que nosotros desde el principio incluimos a los padres. No podrían tocar ellos así si no es por el apoyo de los padres. No podrían los universitarios vencer ciertos obstáculos si no es con el apoyo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, ¿o qué empezamos a hacer desde el principio? Involucrar emocional, logística y hasta musicalmente, porque muchos padres están presentes durante algunas clases para que ellos puedan percibir, entender de qué se trata. La vida de jóvenes que van a hacer una carrera musical con alguna expectativa de profesionalización tiene que girar en gran medida, o tiene que tener una serie de elementos distintos a las rutinas de un joven común y corriente, digamos. Van a estar haciendo mucho más tiempo de trabajo en el instrumento, y no solo instrumentos, sino musical. Por lo tanto, resumiendo, pienso, este programa tiene alrededor de 14 años. Se fortaleció hace 12 años con la estructura necesaria de una academia, un instituto, con el cual hay un convenio entre la Universidad Nacional y el instituto. Trabajamos con profesores de manera totalmente colegiada, combinada, con una metodología muy minuciosamente aplicada y sistematizando todos los procesos de los estudiantes, y con una filosofía, ahora hago a la inversa la canción, me devuelvo la melodía, con una filosofía de
absoluta excelencia. Principalmente, nadie es incapaz, ningún estudiante es incapaz. Nosotros nos encargamos simplemente de impulsar al máximo sus cualidades y siempre, cuando es necesario, ajustando los procesos de manera individualizada. Como se trabaja con ellos, por ejemplo, con los gemelos, no es de la misma forma que trabajamos en cuanto a las tareas y los cronogramas. Además, el involucramiento de los padres obviamente es distinto cuando están en esta edad que cuando tienen 17, 18 o ya 20 años y están haciendo bachillerato. No sé qué más sea pertinente, ¿verdad? Creo que por el momento le dejo entonces la conducción al maestro Malabasi para que continúe la teoría. Un gran aplauso. Más tarde se va a hacer una aclaración sobre lo que es el involucramiento de todas las materias artísticas. Vamos a irlas teniendo poco a poco durante los 3 días. Sentimos que a veces se recarga un poco en alguna en otra. Como verán hoy, el ambiente netamente se formó en artes plásticas. Hubo un equipo de trabajo de artes plásticas liderado por Gina Marín, que nos querían dar el ambiente hasta con reciclable, que en algún momento lo podrán explicar. La parte de música ha venido hoy a acompañarnos, pero en estos momentos también nos va a acompañar dentro de un ratito danza, y sin más ni menos también quiero presentarles a la siguiente expositora, una gran amiga, se llama Mati Crespo, que también nos va a dar su parte en lo que son proyectos en acción. Dígame. Doña Laura, si gusta, le damos un reconocimiento a la parte musical para continuar con doña Mati. Y a María Amalia, la mamá de los chiquitos, también un gran aplauso de los papás. Quisiera resaltar el papel de los papás, más que todo María Amalia y Arnoldo Castillo, que también es gran amigo. Era lo que yo les decía temprano. ¿Quiénes hacen posible que estemos aquí? Siempre hay gestores de nosotros. En otros tiempos fueron los mecenas, cuando un rey lo apoyaba a uno o una reina. Vea que Cristóbal no vino porque la reina lo apoyó, sino siempre hemos tenido a alguien que es nuestro gestor o nuestra gestora. En este caso, de sobra vale decir que Luis ha destacado que entre más pequeños son los niños, más se requiere el protagonismo de los padres. Es muy importante, por eso ustedes funcionarán muchas veces como padres y como madres de ciertos alumnos que si no es por ustedes, se pierden. Así que María Amalia, muchas gracias, y a estos niños tan simpáticos. Hasta luego. Proyectos en acción es simplemente qué estamos haciendo, cómo sensibilizamos y cómo manejamos nuestra vida a través del arte. La siguiente persona, como les decía, es doña Mati Crespo. Ella es actriz, es escritora, es cuentacuentos y hasta tengo el privilegio de tenerla como alumna de saxofón. Es una gran persona, siempre se hace acompañar de su amiga Petra, como verán, la lleva a todos lados. Y sin más ni más, los dejo con doña Mati. Les pido un aplauso. Una pruebita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y déjenme, en primer lugar, ahí usted vaya viendo porque ahí está sonando muy extraño, darles una felicitación muy especial a todos ustedes, profesores de distintas ramas. Los admiro. Qué responsabilidad más grande y más hermosa tienen todos ustedes. Imagínense estos chiquillos tan chiquitillos en esa maravilla. Pero bueno, después de escucharlos, yo voy a vender un saxofón. Porque ¿qué voy a hacer yo con un saxofón? ¿Qué va, profe? No. A los 60 años empezar yo con clases. ¿Te imaginan?
Bueno, como bien les dijo el profe, que ya me echó a perder la presentación, porque les digo que ella se llamaba Petra, y yo iba a decir que yo me llamaba Petra, y no. Ella es Petra, y yo soy Mati. Ella siempre me acompaña a contar cuentos. Pero déjenme decirles así, sin que me oiga mucho, que es que ella, como es la que se pone nerviosa, yo nunca me pongo nerviosa, yo soy como una lechuga, qué mentirosa. Entonces se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y a mí me ataranta, hace que se me olviden las cosas, los cuentos, me pierdo. Entonces, si ustedes ven que yo ando muy perdida, les voy a preguntar, ¿y por dónde iba? Y me cuentan ustedes el cuento. El cuento que les voy a contar lo escribí hace muchos años, pero tengo un grave problema. Imagínense ustedes que dentro de mí hay dos personas, dos o tres, porque nos metemos en otros temas. La Mati que escribe y la Mati que está tratando de aprender a contar cuentos. Entonces un día dije yo, mira, voy a contar los cuentos de esta tal Mati. Y me hace la otra, perdón, por primera vez alguien va a contar un cuento mío. ¿Qué es esa maravilla? ¿Cómo que maravilla? Si contar los cuentos suyos es complicadísimo, no hay que ser aburridísima. ¿Cómo que aburrida? Si mi prosa es poética y todo eso. No, mire, para contar un cuento suyo tengo que volar tijera. Y no les cuento que hubo un pleito entre las dos, hasta que un día sacaron una banderilla blanca, se pusieron de acuerdo y salió una versión. Esto lo he querido hacer así porque ustedes me entienden muy bien. Es decir, uno el texto a veces lo tiene que adaptar. ¿A quién? A nuestros alumnos. Ustedes los conocen bien. ¿Cómo hacer para que ustedes no se me duerman después del almuercito tan rico y de la marea alcalina? No crean, estoy pensando a ver cómo sigo aquí. Si nadie se levanta, roncando, tal vez más o menos, logré mi objetivo. Pero bueno, entonces, vamos a empezar. Voy a echarles un cuentillo. Está basado en un cuento de esta señora que escribió. Lo tuve que hacer para hacer una versión. Un día cualquiera llegó a San José. Venía de la zona sur de nuestro país y su nombre era Angelini. Sí, Angelini. Yo nunca había escuchado un nombre como ese, pero me sonaba como Angelini. ¿Verdad que sí? Angelini, ¿cómo estás? Así fue como saludó a la patrona el primer día de trabajo como empleado mexicano. Era muy jovencilla, podría tener unos 16, 17 años. Bonita sí era. Pero lo más lindo que tenía era que siempre se estaba riendo, aunque tuviera muchos problemas. Le encantaba hablar de su familia, de su pueblo. Y miren que a mí me llamaba la atención porque constantemente recordaba y contaba lo que según ella era el día más feliz de su infancia. Eran muy jóvenes, me decía, y ella nunca pudo entender cómo su tata había conseguido aquel pedacito de tierra tan requete lejos. Y al principio las cosas fueron duras, tristes, como cuando no les amanecía nada, pues. Es que sentían la tripa incómoda. Entonces se iban por las partes a esperar gallinas. Y si por casualidad veían que pasaba alguna, despacito, sin que se dieran cuenta, la seguían. Y si por casualidad veían que ponían los huevos dentro de las cañas, la
tristeza se pasaba rapidito. Pero, si no había gallina, o a la gallina se le pegaba el huevo, la tristeza tenían que espantarla con cuentos, con risas, con lo que fuera. Es que si no, ¿para dónde? Por suerte que la cosa mejoró. Y cuando ellos necesitaban vender parte de sus productos y conseguir otras cosillas, sencillamente cargaban una carreta y entre sacos y mucho polvo se iban al pueblo más cercano, a Bellavista de Boruca, a unas 2:30 horas de camino. Y mientras el papá de Angelina hacía el inventario de las cosas de la mercadería en la pulpería, Angelina y su mamá caminaban por el pueblo y saludaban a los amigos, a los conocidos. Y fue ahí cuando por primera vez Angelina oyó hablar sobre las cuadrillas de hombres, sobre los camiones. Les aseguro que no entendía nada, pero como le sonaba cosa nueva, se alegró. Y como andaban del tingo al tango y del tingo al tango, cuando se dieron cuenta, de noche. Entonces prendieron las canfineras, que eran tacos viejos, mechas de cobija y canfín, para poder encontrar en medio de aquella oscuridad repleta de grillos gritones las huellas del camino hacia la casa. Ahora sí, nos vamos. Acomódense ahí. Si les da frío, se echan el tapache. Ahora sí, tenemos que ir a platicar. Acostarlos más temprano, correr canfín. Eso está muy caro. Mañana tengo que volver al pueblo, vender una vaquilla para comprar los materiales para el trabajo nuevo. Mañana llegan los hombres y los camiones a la casa para Luz. ¿Qué dijo? ¿Luz? ¿Quién será? Durante 5 días, las cuadrillas de hombres abrieron huecos, sembraron postes, abrieron huecos, sembraron postes, abrieron huecos, sembraron postes, 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 postes. Trabajaban tan rápido que ya estaban muy cerca de la casa, cerquita de la casa. Y era cómo me la pasaba todo el día viendo a aquellos hombres encaramados. ¡Le va a salir pecho, muchacha! ¡Venga para casa! Pero a mí no me pasaba nada. Y es que todo era tan nuevo y tan diferente. Y vieran cuando se llegó el día. No me podía quedar sola y sentí un frío en la barriga. Es que los hombres entraban y salían de mi casa. Mira qué lindo. Llevaban unas bolitas chiquititas, transparentes, que nunca las había visto. Y es que estaban adornando la casa, pues para la fiesta, por recibir a Luz. ¿Y saben qué? Nadie tenía por el camino. ¿Por dónde vendría esta? La cuchilla, suban la cuchilla. De repente mi casa se llenó como de 1000 carburas y todo se veía clarito, 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 clarito. Esa es la luz. Yo tengo luz. Ah, papá. Y esa es la... ¡Uy! Y yo pensé que venía por... Y esa es la luz. ¡Qué lindo! Y yo corría por toda la casa y aplaudía y prendía para acá, prendía para acá, prendía para acá. En una de esas carreras pegué el dedo chiquitillo en la parte de la mesa. ¡Hasta nunca perdí! Pero no me lo van a creer, ni me dolió. Uy, que me tenía una contentera. Es que sí, ese fue el día más feliz de mi infancia.
porque yo estudié teatro con mi querida prima aquí presente, que el teatro, ¿qué significaba para mí? ¿Qué me había aportado a mi vida? Para mí lo del teatro fue como abrir una gran ventana, asomarme y ver la vida diferente, totalmente distinta. Y como hablábamos de que los admiro yo mucho porque son los responsables de todas estas maravillas de chiquillos y de que un chiquillo quiera seguir estudiando y todo eso, pues el teatro y los cuentos ayudan un poco como para apoyar el ardua labor que tienen ustedes. Y una de las cosas que yo siento y que quiero compartir es la vida es corta y es un enorme laboratorio donde podemos probar muchas cosas, muchísimas cosas. En nuestro caso, en el teatro, por ejemplo, el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de los sentidos, etcétera, etcétera, y la lucha contra dos cosas, contra el miedo y contra la pereza. El miedo de qué? Pues de hacer el ridículo, porque uno tiene que echar mano a todas las cosas para hacer que las clases sean muy emocionantes y distintas. Digo ridículo porque yo tengo 61 años y ando encaramada en una escalera, pero bueno, ¿qué importa si ustedes no se durmieron después del almuerzo? ¿Verdad? Y después la pereza, porque uno tiene que romperse el coco para estar innovando constantemente. Pero muchísimas gracias, los felicito, los admiro y hasta luego. Bueno, estamos muy agradecidos con doña Mati. Le vamos a regalar un presentito. Ese es para usted, para Petro.